En el número 2, Morales, ¿patriota o patriotero? Sin mencionar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ni a la Corte de Constitucionalidad, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, rindió su tercer informe de gobierno en el que aseguró que el país enfrenta un nuevo colonialismo propuesto por el nuevo orden mundial que busca imponer formas de pensar, actuar y convivir por encima de las leyes guatemaltecas y de la Constitución, y pidió defender la soberanía del país. Mientras, 7,000 policías fueron desplegados en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura y el Palacio Legislativo, mismos que impidieron el paso de manifestantes que piden la renuncia del mandatario. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Morales Info, de informe, ¿no? Para hacerlo más corto. Conclu Morales Info. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando en este momento, Conclu Morales Info. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ahí está. Jimmy Morales alabó este lunes los avances de su equipo en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Pero no es nada extraño, todos los presidentes en sus informes hacen lo mismo, ¿no? Bueno, este fue el tercer informe de gobierno ante el Poder Legislativo del presidente de Guatemala. Pero no se refirió a su disputa con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La CICIG ni siquiera lo mencionó. Tampoco habló de la Corte de Constitucionalidad. No, tampoco. Pero Morales apeló, eso sí, al patriotismo para hacer frente a lo que llamó la amenaza del colonialismo que él identifica con el nuevo orden mundial. Mientras eso ocurría en el hemiciclo, centenares de guatemaltecos salieron a la calle para pedir la renuncia de Morales. Los manifestantes exhibieron carteles contra la corrupción y la impunidad y pidieron además respeto para las instituciones del país, en especial para los fallos de la Corte de Constitucionalidad contra los que Morales se ha rebelado en más de una ocasión. Un fuerte dispositivo de seguridad impidió entonces que los manifestantes pudieran acercarse al Congreso. Pero muy fuerte dispositivo, ¿eh? Miles de elementos. Voy con Michelle Mendoza en vivo hasta Ciudad de Guatemala con los detalles de esta jornada de contrastes. Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, sacaron ¿cuánto era? El 17.5 o algo así del total de los elementos de la policía, ¿no? Para resguardar la zona. ¿Cómo estás? Hola Fernando, un gusto saludarte. Pues desde las primeras 5 horas de este lunes nos dimos a la tarea de hacer un recorrido por las distintas calles y avenidas del centro histórico de la capital, donde notábamos estas fuertes medidas de seguridad, pero ya fue cuando llegó la luz del día cuando pudimos notar que eran cientos de elementos. Inicialmente se hablaban de 400, pero ya una fuente de la Policía Nacional Civil confirmó a CNN que son 7,000 los efectivos que salieron a las calles y que incluso formaron parte de cordones importantes de seguridad que de alguna forma complicaban el libre tránsito de muchas personas de la tercera edad, sobre todo porque en algunos lugares se reducía el paso para tratar de que estas personas pasaran. La manifestación, mientras tanto, empezaba su curso por una zona antes de llegar al centro histórico, pero fue cuando llegó a la zona 1 cuando comenzaron a toparse con ciertos inconvenientes y fue cuando nuestras cámaras lograron captarlo y esto fue lo que sucedió más temprano. ¿Qué les dio esa orden? Miren los corruptos, no somos animales, no somos bestias, miren que esto es lo que estamos poniendo aquí. ¿Qué es esto? Miren qué es esto, nosotros no somos animales, no somos bestias. ¿Quién les mandó? El ministro de Gobernación. No es correcta esta situación. Yo les recomiendo que actuemos dentro de la ley. Esto está dentro de la ley. Hay un amparo, nosotros vamos a actuar pacíficamente, no andamos armados, ni absolutamente hacer ningún desastre, ni ningún desorden. Venimos con el respaldo de la ley. Fernando, la última persona que vimos en pantalla es el representante legal del Comité de Unidad Campesina, quienes fueron los protagonistas de esta marcha pacífica bastante importante y masiva, a la cual también se sumó USAC Es Pueblo, acompañado por los dirigentes estudiantiles. Sin embargo, como te digo, tuvieron que caminar
bastantes calles para tratar de llegar hacia el palacio. De hecho, hubo un momento en el que tuvieron que intervenir las autoridades de OACNUD, de Naciones Unidas, y también de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala para que se les permitiera el ingreso, porque ya el mandatario guatemalteco pues había terminado con este discurso. Sin embargo, pues hay bastante molestia, sobre todo porque para muchos se había dejado desprotegido gran parte de la República Guatemalteca, trayendo a los efectivos de distintos departamentos de los 22 para resguardar la integridad del mandatario y de esta actividad en el interior del Congreso. 7,000. 7,000 me dijiste, ¿no? 7,000 efectivos. Imagínate, 7,000 efectivos. ¿No? Michelle Mendoza, mucha seguridad había entonces. Michelle Mendoza, muchísimas gracias. Saludos allá en Guatemala. Gracias, Fernando. Gracias, buenas noches. Bueno, voy a hacer una pausa. Voy a regresar, vamos a hablar acerca de esto y de lo que dijo Jimmy Morales acerca del nuevo orden mundial y todo esto, para ver qué decide usted, si es patriota o un discurso patriotero, cualquiera de las dos cosas. Sus comentarios en facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn. Esa es una plataforma que le ofrezco. Y ahí hay contenidos anteriores de programas de conclusiones, por si no los vio. Donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, si hace clic se suma, si se suma nos gusta, es bienvenido. Y qué buena onda. En tiempo real en Twitter, @soyfdelrincón, esa es mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. La etiqueta que estamos utilizando en este momento es numeral Conclu Morales Info. Ahí está, Conclu Morales Info. Esa es la etiqueta que estamos utilizando en este momento. Ya regreso con Marco Antonio Sagastume Gemel. Es el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ahí está en pantalla, regreso con él. Vamos a hablar del tema Guatemala, el tercer informe de gobierno del presidente Jimmy Morales. Le doy la bienvenida a Marco Antonio Sagastume Gemel. Es presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y presidente de la Asociación de Juristas de Iberoamérica. Él fue una de las cientos de personas que protestó en el día de hoy en contra del gobierno de Jimmy Morales y nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Doctor, un placer que nos acompañe. Mil gracias por estar aquí. Buenas noches. Es un honor para mí. Al contrario, el honor es nuestro. Oiga, déjeme preguntarle primero, usted es una figura importantísima en el ámbito legal, ¿no? Como presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, además presidente de la Asociación de Juristas de Iberoamérica. Y yo le pregunto, con este gran conocimiento de la ley, decidir protestar en contra de Jimmy Morales, me imagino que tiene un fondo mayormente legal, es decir, en la actuación legal del gobierno de Morales. ¿O por qué? ¿Estoy equivocado? Y cuénteme cuáles son sus razones. Fíjese que en el año de 1588 nace Thomas Hobbes en Inglaterra, que es el que plantea la necesidad de un contrato social, llamamos ahora Constitución Política de la República. Entonces tiene que haber una obediencia. Nosotros tenemos una institución republicana, que es la Corte de Constitucionalidad, que es la que se encarga de velar para que se cumpla esa Constitución. Y es importantísimo. Esa institución es la que defiende el orden constitucional. Y sin embargo, el señor presidente dijo en su informe que no va a obedecer órdenes ilegales. Él no puede decir qué orden es legal o ilegal. Esas son las cortes judiciales. Ese es el Congreso, ¿no? Miren, yo creo que el señor presidente, lamentablemente, su discurso se basó en valores. Yo quisiera recordarle que le haga, pero honor a la etimología de su apellido, Morales, viene de moral, del conocimiento del bien y del mal. Él nos dice, pero con una facilidad, que hemos perdido la dignidad. La dignidad no se pierde. Ese es un concepto aristotélico. Recuérdense que Thomas Hobbes, después, 60 años después del nacimiento de Thomas Hobbes, viene John Locke y divide los poderes en dos. Y en la Revolución Francesa se incorpora el judicial. Y ahora el señor presidente viene a decir que no va a obedecer. No puede ser. No es posible. Ahora, es muy interesante lo que usted me está diciendo, porque en efecto, ya lo habíamos hablado muchas veces aquí,
se convierte incluso, se comete un ilícito al no respetar una decisión de la Corte de Constitucionalidad. Pero hay algo que me llamó mucho y quisiera comentarlo con usted, doctor Marco Antonio. Es esta parte del discurso de Morales donde habla de un nuevo orden mundial, dice él, que parece ser un nuevo colonialismo y que consiste en imponer formas de pensar, de actuar, de convivir por encima de nuestras leyes y de nuestra Constitución. ¿Qué opina usted acerca de esta parte? ¿Le parece que es un discurso de patriota o le parece más algo patriotero? A mí me da vergüenza, Fernando. A mí me da vergüenza como un simple abogado y notario, como un jurista, que nuestro presidente venga a decir esa barbaridad. Mire, hay un orden internacional mundial que es la Organización de Naciones Unidas. Y la tenemos que respetar. Ya no vivimos aislados como que fuéramos Robinson Crusoe. Eso ya se acabó. Aquí vivimos socialmente y tenemos que respetar la ley. Yo sé que la Corte de Constitucionalidad en el pasado, por ejemplo, avaló la candidatura presidencial del general Efraín Ríos Montt, que la misma Constitución la prohibía, pero eso ya pasó. Ahora estamos con unos nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a los cuales yo estoy pidiendo en las organizaciones jurídicas internacionales en donde estoy que se respete. Se tiene que respetar el orden constitucional a Guatemala. Y si es necesario recordárselo al señor presidente, lo hacemos constantemente. Vea, hoy lo que le voy a decir, no me lo contaron, yo lo vi. Y ahí está Michelle de testiga. Fui a las manifestaciones, no me dejaban pasar. ¿Cómo puede ser una cantidad excesiva, pero de represión? Digo, pero si las manifestaciones están autorizadas. ¿Cómo puede ser? Es la legalidad, la tenemos que respetar. Entonces viene el señor presidente, dice en su discurso que en Guatemala ya no se puede estar dándole importancia sobre los derechos de la población, sino a los deberes. El señor presidente desconoce que los derechos tienen un desarrollo y los deberes otro. Es la nueva teoría de la justicia. Entonces, cuando me acerqué con los policías, varios de ellos me conocen porque fui su catedrático en materia de derechos humanos, y les decía, ¿ustedes han comido? Muchos me dijeron, no, todavía no, doctor. Mire, y ustedes no, ¿cómo puede ser crear esa inseguridad en las mismas fuerzas de seguridad? No, Guatemala se está saliendo de lo, como decimos en guatemalteco, saliendo del huacal. Yo quisiera recomendarle al señor presidente, como un simple jurista, el respeto a la legalidad y a la institucionalidad. Mire, la defensa del Estado de Derecho es vital para cualquier país. Ya el presidente dijo en un discurso que espera no intervenir en las elecciones. Dios mío, ya estarán pensando en una reelección. La Constitución la prohíbe. No podemos permitir dentro de un Estado de Derecho donde la Constitución es el eje, que por ejemplo, como lo están haciendo en otros países, la Constitución nació para defender al pueblo, no a los gobernantes. Y ahora aquí en Guatemala la Constitución se usa para defender a los gobernantes, no es. Están rompiendo la tradición jurídica que necesitamos en toda Centroamérica. Mire, algo vital para la democracia es la alternancia en el poder. No puede ser que venga un poder y diga, me perpetúo en el poder. Miren, ya las monarquías en Centroamérica o en América no existen. Yo quisiera respeto a la legalidad. Miren, la policía es pueblo, los soldados son pueblos, pero la corrupción es una cosa que lo que hace a la población es, como no encuentra ante la posibilidad e imposibilidad de resolver todos sus problemas, especialmente de salud y de educación, se van a los Estados Unidos de América. Eso quieren que continúe, no, eso doctor, tiene que parar. El Estado tiene que dar todas las garantías. Mire, solo le voy a leer nuestro artículo, cuáles son los deberes del Estado en la Constitución. Mire, doctor Marco, doctor Marco, se me ha ido. Oiga, se me fue el tiempo. Sí, tengamos una segunda sesión, si le parece. Se me fue el tiempo de televisión. Correcto, será un tengamos una segunda sesión.
para continuar con esto, que está tocando puntos muy álgidos y muy importantes. Se me ha ido el tiempo de televisión, es muy cruel la televisión. Doctor Marco Antonio Sagastume Guemel, le agradezco que me haya acompañado y planeamos una segunda sesión porque vale la pena escuchar. Será un honor para mí, Fernando, y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Gracias a usted, gracias. Gracias a usted por su conocimiento y por acompañarme aquí en el programa. Voy a marcar una pausa. Regreso un momento. La nueva colonización consiste en imponernos formas de pensar, de actuar, de convivir por encima de nuestras leyes y de nuestra Constitución. Por otro lado, nuestra Constitución protege la vida, la persona, la familia. Y mientras yo tenga fuerzas para defender mi patria, mi fe y mi familia, lo haré. Por eso, hago un llamado para que todos los guatemaltecos nos unamos en una misma defensa. Con relación a la lucha contra la corrupción y la promoción de la modernización del Estado, mi gobierno continúa impulsando acciones en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí en este programa donde hablaremos de Guatemala en esta primera parte. Desde luego estamos siguiendo paso a paso lo que ocurre en Guatemala con el presidente Jimmy Morales, que hoy estuvo ante el Congreso con este mensaje suyo. Y por supuesto, la atención internacional está puesta en la CICIG, en este organismo internacional, en esta comisión internacional contra la impunidad que el presidente Jimmy Morales pues pretende desaparecer del mapa, en pocas palabras, pero hay todo un pulso, un juego de fuerzas al interior y al exterior de Guatemala sobre este tema. De eso y del contexto que vive este país hablaremos esta noche. Y bueno, pues saludo en este primer momento a nuestra colega corresponsal Michelle Mendoza, que a lo largo de estas horas en particular ha tenido una cobertura muy amplia y muy importante para CNN. Y te agradezco mucho, Michelle, que estés esta noche aquí para continuar con tu trabajo e informarle al público qué está ocurriendo en estos momentos en Guatemala. Bienvenida, buenas noches, por cierto, feliz año, no te habíamos dicho, en 2019. Bienvenida. Muchas gracias y también muy feliz año para toda la producción y para ti. Pues ha sido un día bastante largo. Desde las primeras 5 horas de este día nos dimos a la tarea de recorrer las calles y avenidas de la capital, sobre todo en el centro histórico, ¿no? Donde se encuentra el Congreso, el Palacio, todo para verificar cuáles iban a ser estas medidas de seguridad ante una masiva manifestación que ya se esperaba para este día. Pues bien, pudimos notar que eran cientos de efectivos de la Policía Nacional Civil. De hecho, Carmen, ya hemos confirmado por una fuente de la policía que fueron 7,000 efectivos los que vinieron de los 22 departamentos de Guatemala hasta acá al centro histórico para resguardar, en este caso, el Congreso de la República. Sin embargo, estamos hablando, y este es un dato confirmado, son 40,000 agentes de la Policía Nacional Civil en total los que tenemos en Guatemala, y 7,000 fueron los que se colocaron en distintas calles. Hay otra situación. Mientras el presidente pues estaba su discurso, su tercer informe de gobierno, esta masiva manifestación estaba entrando a este centro histórico, y es allí donde comienzan a toparse con ciertas limitantes para poderse movilizar por todas estas calles, por la cantidad de elementos, por la cantidad de calles que fueron acordonadas y que incluso en algunos momentos provocó tensión entre estos manifestantes y algunos efectivos de la Policía Nacional Civil. Tuve la oportunidad incluso de hablar con algunos efectivos que nos comentaron que se levantaron los descansos y todo lo que se había planificado para acudir hacia este llamado. Ahora, pues hay por así decirlo, hay bastante rechazo en torno al informe emitido por el presidente Morales. De hecho, lo que estamos viendo en cámaras en este momento, Carmen, es un representante legal del Comité de Unidad Campesina que le estaba haciendo ver a los efectivos de la Policía Nacional Civil que existe un amparo, una garantía constitucional que previamente fue interpuesta ante el máximo organismo jurídico de Guatemala para permitir el libre tránsito de las manifestaciones. Sin embargo, muchos de ellos se toparon con esta situación. Incluso el presidente
presidente ya había terminado este informe de gobierno cuando los manifestantes trataban de llegar hacia el Palacio Nacional, cosa que después de que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y también personal de Naciones Unidas fueron los intermediarios para que la seguridad presidencial decidiera abrir estas vallas que habían colocado ya desde las primeras horas de este día y permitir el tránsito de todos estos manifestantes, Carmen. Pero para este martes hay dos situaciones bastante importantes a las que hay que poner atención. La primera es otra manifestación masiva que se va a dar por otra organización campesina que también pretende llegar hacia el centro histórico y manifestar su descontento en contra de las decisiones del mandatario. Y una segunda que tiene que ver con esta solicitud de antejuicio en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, algo que se dio el viernes de la semana pasada, expediente que debe caer en manos del Congreso guatemalteco para que ellos decidan primero conformar una comisión pesquisidora que investigue y encuentre si fuera, en el caso de ellos, a su criterio, las pruebas necesarias para poder seguir con el trámite y de alguna manera levantar la inmunidad de estos magistrados, los que ha tenido con bastante preocupación a organismos nacionales e internacionales, bufetes, plataformas, colectivos, en fin, es una serie de situaciones que se han dado ya desde el 5 de enero que se ha agravado la situación y paso a paso pues se han dado todas estas situaciones que nos llevan hoy a un tercer informe de gobierno con un hemiciclo bastante incompleto. De hecho, la fiscal general del Ministerio Público no acudió a esta actividad, una manifestación, un masivo despliegue de elementos de la Policía Nacional Civil y pues la situación parece que va a continuar este martes y el resto de la semana, Carmen. Sin la menor duda, Michelle Mendoza, bueno, en las informaciones que nos has hecho llegar está, bueno, la precisión sobre la propia autoridad maya. Hay una especificidad respecto a los manifestantes. Está registrada la autoridad maya, como has dicho, organizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas y personas en general que, bueno, pues están en este caso denunciando al ministro de Gobernación por medio de la Policía Nacional precisamente para efectos de libre tránsito, entre otras cosas, la libre manifestación y libre tránsito. Por un lado, que lo has narrado muy bien, y por otro lado, el gran tema de temas, que es el intento de Jimmy Morales de terminar con el acuerdo de Guatemala o el Estado guatemalteco y la CICIG, esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y bueno, el pulso internacional con Naciones Unidas, con los organismos internos, incluso el marco de la Corte Constitucional que está revirtiendo decisiones del presidente Morales. La pregunta es qué va a suceder al final de cuentas con la estancia legal o no de la CICIG en Guatemala. No se trata de pronosticar, pero sí de describir que está en juego eso. Así es, Carmen, sobre todo hay que tomar en cuenta, si bien es cierto el presidente Morales no fue tan directo en el tema de la CICIG en su informe de gobierno, pero el presidente del Congreso, Álvaro Arzú, él sí se pronunció en torno a la Comisión Internacional contra la Impunidad, incluso en sus palabras diciendo que es historia y que de esta manera, como el presidente decidió terminar en 24 horas sin hacer que este acuerdo llegara al Congreso, que se hiciera una sesión, que los 158 diputados votaran, lograr los 105 votos y aprobar de urgencia nacional este acuerdo. Es decir, para el Ejecutivo de Guatemala, la CICIG ha terminado, pero la Corte de Constitucionalidad ha amparado esta situación y también organismos internacionales, la Unión Europea u otras organizaciones que ya se han pronunciado, bufetes internacionales, por la situación que para muchos en su momento, antes del 2015 o ese año que fue la situación, por ejemplo, del expresidente Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta Roxana Valdetti, pues para muchos expertos empezaba a verse la luz en cuanto a la lucha contra la corrupción, pero ahora, contrario a eso, pues está habiendo un estancamiento o un retroceso, así es como lo manejan los expertos de Guatemala, pero hay que estar pendientes de este Congreso y de esa sesión plenaria y del expediente que va a caer en sus manos y que tiene que ver con estos 3 magistrados que desde el 2017 han detenido las decisiones del presidente Morales a través de estas acciones legales. Sin duda, Michelle Mendoza, estaremos en contacto contigo permanente. Gracias por este informe que nos compartes. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias, Michelle.
Gracias desde Guatemala. Y bueno, vamos a hacer una pausa y después de la pausa le anuncio que tenemos ya un enlace con el director de La Hora, periódico de Guatemala, el colega periodista y analista Pedro Pablo Marroquín. ¿Qué mirada hay? ¿Qué análisis se puede hacer del momento que vive Guatemala? Bueno, de eso hablaremos en unos instantes. También, por cierto, antes de que nos vayamos, le vamos a dar el reporte con Elvin Sandoval desde San Pedro Sula. Bueno, la nueva caravana de migrantes que sale de Honduras hacia Estados Unidos, cruzando México. Volvemos al tema después de la pausa. Regresamos esta noche siguiendo de cerca lo que ocurre en estos momentos en Guatemala. Después de escuchar a Michelle Sandoval, agradezco mucho a Pedro Pablo Marroquín. Michelle Mendoza, ¿qué dije? Perdóneme usted. Vamos a hablar más adelante con nuestro colega Elvin Sandoval, y ya le ando cambiando el nombre a Michelle Mendoza, que nos hizo una crónica muy importante sobre Guatemala. Y por supuesto, gracias a Pedro Pablo Marroquín, el colega director de La Hora, por permitirnos hablar con él esta noche. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Carmen, a ustedes por tenerme. Muchas gracias. Al contrario, Pedro Pablo. Bueno, ¿cómo define el momento que vive Guatemala? Estamos siguiendo de cerca el discurso del presidente, esta confrontación, bueno, esta circunstancia donde pretende desaparecer a esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la acción de el organismo constitucional que, bueno, pues también toma medidas. ¿Cuál es la descripción que se puede hacer hoy por hoy de Guatemala, Pedro Pablo? Muchísimas gracias. Guatemala básicamente vive un momento definitivo en nuestra historia. Usted mencionaba respecto a los esfuerzos que desde el oficialismo, tanto el organismo ejecutivo como el legislativo y el judicial, han emprendido de manera orquestada para atacar a nuestra Corte Constitucional, porque han habido 3 magistrados, en ocasiones han sido 4, pero han habido suficientes magistrados que han decidido defender el orden constitucional, han estado claros de que una sociedad en la que no se respete la ley, en la que no se respeten las instituciones, eso es una sociedad que está orientada al caos. Y lo que ha sucedido desde el 25 de agosto del 2017 a la fecha son claros esfuerzos orquestados y decididos por un grupo de ciudadanos guatemaltecos, algunos desde el poder, que no han entendido que si en Guatemala todos tuviéramos un poco de humildad para vernos para adentro, para entender qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, las cosas serían diferentes, porque podríamos estar pensando en cómo construimos la Guatemala del futuro y no cómo regresamos a la Guatemala del pasado, que nos ha dejado tanta marginación, tanta pobreza, tanta migración y tantas personas que hemos olvidado en nuestro camino. ¿Cuál es el estado de las cosas, Pedro Pablo Marroquín, en este momento sobre esta Comisión Internacional contra la Impunidad? Judicialmente, ¿en qué punto estamos? ¿Cuál es una suerte de limbo, si me permite la expresión, pero cómo lo definiría usted? No es tanto un limbo, eso es a lo que nos han querido llevar. La Corte de Constitucionalidad ha sido muy clara, y es que el presidente Morales debe de respetar la decisión que él mismo anunció el 31 de agosto del 2018, y es que no iba a pedir la prórroga de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala más allá del 3 de septiembre de 2019. Ese día histórico en nuestro país, el presidente salió arropado por las Fuerzas Armadas, los carros Jeeps J8 que había donado el gobierno de Estados Unidos aparecieron a los alrededores de la comisión, así como en la misma embajada americana, y todo terminó, la especulación terminó con un presidente acompañado de ministros y Fuerzas Armadas para decir que no iba a pedir la renovación del mandato de la comisión. En ese momento a todos nos causó sorpresa, pero más no lo causó cuando 4 días después el comisionado Iván Velázquez sale en un viaje de trabajo a Washington y el gobierno ordena que no le va a permitir su ingreso de regreso al territorio guatemalteco. Después de eso, hemos venido teniendo una serie de acciones orquestadas desde el Ejecutivo
como por ejemplo la denuncia en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad porque no se han plegado a lo que el presidente Morales, miembros del Congreso y miembros del organismo judicial, así como algunas personas en particular, hubiesen querido, porque existe al día de hoy en Guatemala una creciente preocupación por los casos judiciales, por esa rendición de cuentas que todos hemos tenido y estamos llamados a ejercer como parte de nuestra acción ciudadana. Entonces, la Corte Constitucional, cuando el presidente y la ministra de Relaciones Exteriores el 7 de enero anuncian que dan 24 horas para que todo el personal de la comisión salga, denuncian el acuerdo de Naciones Unidas esgrimiendo que no han tenido respuestas, lo cual no es cierto porque han tenido respuestas, pero no les han gustado las respuestas. Dice días después que es un buen intento del presidente, pero que lo que ha decidido va en contra de la Constitución, va en contra de sus propias resoluciones dictadas con anterioridad, como lo fue el 31 de agosto de 2018, y por lo tanto anula la decisión presidencial de dar por terminada la Comisión Internacional. Eso no es un limbo legal. Lo que sucede es que la Corte ha sido clara, pero como atenta contra los intereses de algunas personas en particular, se han dado la tarea de propagar la idea de que nuestra Corte Constitucional, cuyos fallos son inapelables, se ha excedido en sus funciones, y por eso hoy Michelle Mendoza explicaba lo que pasó en el Congreso. Hoy se dividieron los papeles. El presidente del organismo legislativo fue el que llevó la carga en contra de la CICIG, en contra de la Corte Constitucional, y el presidente fue un poco más cauto, pero habló de soberanía, de colonización y de que en Guatemala se nos quiere imponer un orden extranjero. Cuando la realidad es otra, en Guatemala lo que está sucediendo es un intento sistémico por socavar el Estado de Derecho, un intento por atacar las instituciones que eventualmente derivará en que tengamos el debilitamiento de nuestra incipiente democracia. Pues es un señalamiento muy delicado, Pedro Pablo Marroquín. Estamos en un momento complicado porque además se suma lo que la propia Michelle nos narraba y que usted observó y que usted lo había vivido en las últimas horas, manifestaciones. ¿Qué tan importantes están siendo estas expresiones? ¿Proceden desde organismos populares? ¿Qué puede significar para la estabilidad de un gobierno como el de Jimmy Morales la expresión pública de esta naturaleza? Yo creo que todas las expresiones son importantes en una sociedad, y aquí las tenemos en variados colores y sabores. Hay quienes apoyan al presidente Morales y quienes, particularmente desde cámaras empresariales, han comprado la idea de que la Corte Constitucional se ha excedido en sus funciones, y hay quienes, como salieron hoy a las calles y como han salido el sábado de manera pacífica a protestar su rechazo a las acciones del presidente Morales, porque entienden que lo que está en juego en Guatemala es lo que le mencionaba con anterioridad: el Estado de Derecho, ese querer caer en una situación en que las órdenes judiciales, como las de la Corte Constitucional, no se acatan, se discuten, se esgrimen de ilegales, pero al final del día lo que eso nos lleva es a un debilitamiento como tal, como país. La gente en Guatemala, Carmen, como sucede en nuestros países, mucha de esa gente no le tenemos que recordar en las condiciones en las que vive. La gente ha salido a las calles una vez más porque ha entendido los efectos que tiene para sus vidas, en su día a día, un sistema que ha sido optado por diferentes estructuras en diferentes momentos y con diferentes mecanismos. Ha entendido lo que ha significado la corrupción como parte de sus vidas, y simple y sencillamente están de a poco diciendo ya basta, ya no más. Pero hay un punto muy importante que yo quisiera recalcar, y es las salidas que podamos encontrar a esta crisis. Definitivamente hay quienes ya empiezan a hablar de la necesidad de que los guatemaltecos nos podamos poner de acuerdo para encontrar alternativas. Primero, tenemos que acatar las resoluciones de la Corte Constitucional. No podemos tolerar que en Guatemala se esté tratando de darle un barniz de legalidad a actos ilegales
como lo es el asalto a la Corte Constitucional y el ataque que está siendo orquestado en contra de 3 magistrados que han defendido el orden constitucional. Segundo, necesitamos entender que cualquier avenida de futuro para salir de esta crisis no puede pasar por impunidad. Yo he vivido de cerca y he tenido varias conversaciones con personas que en algún momento han entendido y hasta han reconocido que han habido situaciones en las que no se ha actuado de manera correcta, pero a quienes se les ha vendido la idea de que en Guatemala sabemos quienes podemos, por diferentes circunstancias, vivir con una honorabilidad por decreto y para toda la vida, y eso nos ha llevado en un momento a desenfocarnos de las posibles salidas a las crisis que hemos tenido. Yo creo que en Guatemala, como decía al principio, todos tenemos que tener la humildad de reconocer qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, sobre qué podemos construir y qué debemos de erradicar para dejar esas malas prácticas. Si en Guatemala todos nos ponemos la mano en la conciencia y entendemos que esas salidas no pueden pasar por impunidad, pero que existen mecanismos y pudiéramos recuperar una ley de aceptación de cargos que se impulsó desde el organismo judicial, desde la misma Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público, para poder entender que los hechos que no hemos realizado de manera correcta deben aceptarse, deben afrontarse, debemos de asumir el firme compromiso de no repetir y el firme compromiso de reparar. Yo creo que si pudiéramos los guatemaltecos empezar a alcanzar esos acuerdos para que los cambios puedan hacerse de manera institucional y sobre todo con un firme compromiso de lo que significaría alcanzar acuerdos, entendiendo que las investigaciones es una rendición de cuentas que todos tenemos que enfrentar, que no afecta a la presunción de inocencia y que simple y sencillamente, si queremos una Guatemala distinta, tenemos que tener la capacidad de liberarla de las eternas ataduras de la corrupción. Yo creo que si tenemos la madurez en este momento tan definitivo en nuestra historia para entender que lo que nos han querido llevar es a derrumbar el avance de la justicia, los pequeños pasos que hemos dado en el sentido correcto, por la preocupación, por la falta de humildad de algunos, de no entender que Guatemala está cambiando y que debe de ir en una ruta distinta si queremos que sea una más justa e incluyente para todos, creo que estaríamos cometiendo un gravísimo error, condenándonos al futuro y acercándonos más a lo que hoy vemos y ustedes reportan que ocurre en Venezuela y en Nicaragua y que ha empezado en muchas medidas por no obedecer las resoluciones judiciales, que es lo que está pasando en Guatemala con la Corte Constitucional. Pues Pedro Pablo Marroquín, seguiremos muy de cerca lo que está viviendo Guatemala en estos momentos. Gracias por esta conversación y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Después de la pausa regresamos. Bueno, queremos cerrar este programa con el reporte de Elvin Sandoval. La caravana que viene de migrantes de nuevo de Honduras a México queriendo llegar a Estados Unidos. Adelanta su salida, por cierto, y de esto nos habla Elvin en unos momentos más.